Oremos. Eterno Dios, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a entender bien tu palabra bendita, que trascienda, Señor, que realmente entendamos lo que tú quieres de nosotros y estas doctrinas que estamos aprendiendo pues, sean fructíferas en la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que sean contundentes en su vida diaria para cambiar muchos aspectos de la vida. El sentido de la vida tendrá que ser diferente porque estamos entendiendo tu bendita palabra y eso es lo que más vale, lo que más tiene valor, porque son valores eternos que nos dan una estabilidad tanto de entendimiento como espiritual, como moral, todo, Señor. Gracias por tu bondad y porque nos permites seguir escudriñando tu bendita palabra. Ponemos en tus manos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Como les digo, estamos viendo Romanos 8, del 28 al 30. Son algunos aspectos muy importantes de la gracia irresistible, que es el curso que estamos observando. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo les estuve diciendo acerca de una palabra en particular, que era la que yo quería traer para tener un pleno entendimiento de la gracia irresistible. Me refiero a la palabra llamados. ¿Se acuerdan, no? Estuvimos viendo eso. La palabra llamados. Es muy importante observar esta palabra. Y vimos Romanos 8, 28, donde hasta nos dimos cuenta que hay en el versículo 28 aquellos que son llamados, ¿se acuerdan? Y luego también vimos en el versículo 30 a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a los que llamó a estos también justificó. Entonces, esos dos versículos nos van a gobernar todo lo que vamos a hablar acerca de esta doctrina. Es decir, vamos a estar escudriñando, pero cuando hablamos de llamar, no que tratemos de sustituir realmente la palabra gracia irresistible por la de llamar, ¿no? Ser llamados, pero en realidad hay un llamado irresistible, ¿no? ¿Me están entendiendo? Eso es importante, ¿no? Es un llamado. ¿Se acuerdan que les puse algunos ejemplos, como cuando llamamos a nuestros hijos a cenar o a que se acuesten? Pues ellos obedecen, ¿no? A ese llamado. Digo, eso debería ser, ¿no? Eso es lo que creemos, ¿no? Aunque les está uno insiste para que se acuesten, pero bueno, ya ustedes saben cómo el corazón del hombre es tan distinto, se resiste a la obediencia. Y ese es un problema que todos tenemos, ¿no? Desde nuestra juventud, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? Entonces ahí está el problema. Pero bueno, recuerden que esto de la palabra llamar, entendemos que hay llamadas apremiantes que nos hacen. También recuerden que estuvimos viendo algunos ejemplos acerca del llamado, como cuando nos citan o nos dan un citatorio o nos denuncian o nos dan un citatorio para que acudamos con los jueces o a una denuncia, etcétera. Entonces tienes que ir, ¿no? Porque tienes que ir, no queda otra. Entonces, en todos los casos podemos optar por ignorarlos, pero así nos va a costar, ¿no es cierto? Entonces ahí está lo difícil. Puedes resistir a cualquiera de esas llamadas, seguir tu camino e ignorarlas, etcétera, etcétera, pero cuesta realmente. La Escritura revela que hay una verdad acerca del llamado. Estuvimos hablando acerca de eso, que no se puede resistir. Siendo gracia irresistible, realmente hay un llamado, una cita que no puedes ignorar. Se trata de la convicción, o yo les estaba mencionando la semana pasada, que es una convocatoria inflexible de Dios que te hace. ¿A qué? A la salvación. Realmente es una cita para comparecer ante Él en su corte con el fin de ser declarado justo. Qué maravilla, ¿no? Así que imagínense nada más, qué maravilla que Dios te llame para
ponerte a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como el carmesí, ¿no? Entonces hay un canto ahí que mi esposa canta con ese versículo. Así que hay un llamado de Dios para que vengas a ponerte a cuentas con Él. Y así sucedió. Nos compareció y llegamos y aquí estamos. Y simple y sencillamente nos llama para declararnos justos. Qué maravilla, ¿no? Todos nuestros pecados perdonados y ser librados básicamente del juicio y de la condenación eterna. Qué maravilla, ¿no? Es un llamado que tú ves en Romanos 8, como les dije. Y el primer punto que tienen ustedes en sus hojas, si es que tienen sus hojas ahí, o mejor dicho, el inciso A, es un llamado que viene de acuerdo con el propósito divino. En sus hojas se los di, ¿no? Algunos prefieren apuntar en cuadernos, no importa, donde apunten, no hay problema. Entonces, todo lo que tengas, todo lo que captes, apúntalo, ¿no? Porque hay hasta un dicho que dice que para una memoria infiel, una de papel, ¿no? Entonces, hay que apuntar. Ciertamente, tú puedes decir, voy a comprar el disco, lo veo en otro momento, pero yo creo que donde más se te queda grabado, y te lo puedo decir por experiencia, es a la hora de apuntarlo, ¿no? Porque ahí se te queda grabado, realmente. Es un llamado, entonces, que viene de acuerdo con el propósito divino. Es el primer inciso, llega a los predestinados, básicamente. Los que son elegidos, los escogidos. Es un llamado que conduce a través de la justificación a la gloria eterna. Fíjate dónde va. Entonces, los teólogos, por ejemplo, lo han llamado de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, los teólogos lo han llamado como un llamado efectivo. También lo han llamado lo han puesto un llamado eficaz, un llamado determinante, también le han puesto los teólogos. Un llamado decisivo, le han llamado un llamado definitivo, un llamado operativo, o un llamado irresistible, que es lo que estamos finalmente viendo, ¿no? Es un llamado a la salvación que no podemos ignorar porque es un llamado divino. Ahí está, una cita divina. No es para juicio, como ya les dije, sino es básicamente para ser declarado justo, no es para castigo. Estamos ya desde el momento en que somos salvos, libres de la condenación. Por lo tanto, no es un llamado, o sea, en el momento que Dios te llama, no te llama para que seas condenado. Eso sucedería en todos aquellos que por alguna razón no han querido saber nada del Señor, o lo han ignorado, o se han dado la media vuelta y lo han dejado al Señor atrás. Entonces algún día Él los convocará y les hará un llamado distinto. Y ese llamado va a ser para condenación eterna cuando estén en delante del juicio del gran trono blanco. Yo tengo esta clase también de teología en el seminario y habla de los aspectos, de cada detalle que todos los impíos, todos los inconversos, todos aquellos que ignoraron, que no quisieron, que pisotearon la sangre de Cristo, estarán delante del juicio del gran trono blanco para condenación eterna. Gracias a Dios que nosotros no vamos a estar ahí, ¿no? Qué maravilla. Ahí está la gracia maravillosa de Dios, ¿no? Entonces, pero ahora les hago una pregunta, y mejor dicho, nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Se puede negar ese llamado? ¿Puede llegar el momento en que Dios te esté llamando o esté llamando a alguien y pueda ser resistido? Piensa en una cosa, ¿existe tal cosa como un incumplimiento, por ejemplo, a la cita donde el Señor te llame a ponerte a cuentas con Él? Bueno, dice en el versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Dice aquí en el versículo 30 de Romanos 8. ¿Lo están viendo? Ahí está. Entonces, así que esta convocatoria se limita a aquellos que son elegidos. No estamos hablando aquí de un llamado general.
genérico o de un amplio llamado del Evangelio a todos, como el tipo de llamado general que Pablo hace en el citando el Antiguo Testamento, cuando dice también en Mateo 22, muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿no? ¿Se acuerdan? No estamos hablando de lo que podríamos llamar el llamado general del Evangelio, como cuando un evangelista se para frente a una audiencia de miles, hay veces que cientos o decenas de personas, y entonces hace un llamado acerca del un llamado al arrepentimiento y fe. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo que viene solo para los predestinados. ¿Te das cuenta? Obviamente no es malo tener una campaña evangelística, ¿no? Para nada, gracias a Dios que hay, pero obviamente que se hable perfectamente bien del Evangelio. Que yo he visto muchos que hacen llamados y explican, según ellos, el Evangelio, no explican realmente lo que es. Y ese es el problema. Entonces, es como un llamado a ver quién cae, ¿no? Ok. Hay gente que dice, bueno, yo me convertí en la campaña de Billy Graham. Bueno, qué bueno, ¿no? O yo me convertí en la campaña de X evangelista. Qué bueno, qué bueno. Y ¿saben qué? Ahí vemos solamente algunos seleccionados. Nos damos cuenta que muchos pueden hacer una profesión de fe o llenar una tarjetita, pasar al frente o hacer una oracioncita, pensando que ya están ya están en el club de cristianos, pero en el momento verdaderamente de las pruebas y en el momento de una vida convocada a la santidad, pues ahí es donde muchos se repliegan, ¿no? O se detienen, o se estancan, y ya no quieren nada, o cuando menos ya no se les ve ese fruto digno de arrepentimiento. Entonces, por eso es que hay que dar, primeramente que no quede por nosotros, dar un correcto sentido de lo que es el Evangelio. ¿Para qué? Para que realmente acudan, no tengan excusa los que van a venir, ¿no es cierto? Entonces, es que a mí no me explicaron bien lo que es el Evangelio. Bueno, miren, yo conozco personas que por alguna palabra, algún momento, algún texto bíblico, alguna explicación leve, acudieron a ese llamado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son elegidos, son predestinados. Ahí está. Muchos son los llamados, dice, y pocos los escogidos. No estamos hablando aquí de ese llamado general. Estamos hablando de algo que viene solamente a los predestinados y los resultados son la justificación. Es por eso que se llama el llamamiento eficaz o gracia irresistible. Entonces, ahora quiero que veas la palabra llamado aquí. Muy importante la palabra llamado. Esa parte es parte de un grupo de palabras que salen de la raíz kaleo, en el original griego. Kaleo significa poner en presencia de uno o convocar. Se utiliza, por ejemplo, en Mateo 2:7, cuando dice, entonces Herodes llamando en secreto a los magos. ¿Se acuerdan que llamó en secreto a los magos? No se pudieron resistir, era una autoridad, ¿no? Entonces lo llamó en secreto, esa es la palabra kaleos. ¿Y qué pasó? Ellos vinieron. No pudieron ignorar, ¿no? Entonces la palabra puede ser utilizada en circunstancias menos graves, pero es una palabra que se usa en las Escrituras para hablar de una cita. Te voy a hacer una cita, ¿no? De hecho es tan descriptivo que nosotros como creyentes en realidad somos los llamados, por ejemplo, como iglesia. La palabra eclesia. Ustedes saben, la palabra eclesia, si dividimos esa palabra, kaleo, que viene de la raíz kaleois, que significa ser convocados. Entonces todos nosotros fuimos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo, que en otras palabras es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Entonces, pero kaleos es
es también una palabra muy fuerte, porque no solamente es una convocación, un llamado a convocarte, no te está convocando solamente así, ligeramente, es una convocatoria fuerte. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, te llamó para formar parte nominal, por decir así, con ese verbo, que son los llamados afuera. De hecho, cuando dices, ¿qué quiere decir iglesia? Son llamados aparte o llamados fuera. ¿Para qué? Para representar su nombre dignamente, ¿no? Tú como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, tienes que ser diferente, distinto a todo lo demás. Cuando no son distintos, entonces, por eso la gente ve a algunos que se dicen cristianos y su vida es totalmente distinto a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Entonces, vean, entonces, ya vimos entonces que el llamado es como iglesia a formar parte de su cuerpo, de su iglesia. Ahora bien, esto se vuelve muy claro a lo largo de la Escritura, no solo Romanos 8, pero vemos también este estudio con ustedes. Si vuelven a Romanos 1, también va a ser interesante disfrutar esto, porque ahora el segundo punto que vamos a ver es un llamado del apóstol, el llamado de Pablo a ser apóstol. Vamos a comenzar, se puede decir que por ahí. Ya el primer punto es muy general, por decir así, los que somos llamados a formar parte de la iglesia, y ahora el inciso B, el llamado de Pablo a ser apóstol. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjate nada más qué llamado tan contundente, tan maravilloso. Podemos decir que es un buen ejemplo, ejemplo ver la vida del apóstol Pablo, porque en la soberanía de Dios, Dios lo convocó en su gracia irresistible y divina, y lo convocó y lo llamó. Él cayó a tierra. ¿Se acuerdan cuando iba rumbo a Damasco, no? Él iba a ¿qué? A perseguir cristianos, a matarlos, a conseguir permisos para matarlos prácticamente, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando Esteban estaba muriendo y consintió en su muerte, no? Entonces, él iba a destruir el evangelio, se pudiera decir, entre comillas, por supuesto. Entonces, él lo llamó, él cayó a tierra, sin que nada pudiera hacer, solo responder a ese llamado, un llamado de apóstol. Y luego en el versículo 5 habla de la obediencia de la fe, en Romanos 1:5, y luego en el versículo 6 y 7 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Vean un poquito acá, lo estoy diciendo en mis notas, pero aquí está muy claro. Entre los cuales, dice el versículo 6, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces está poniendo un ejemplo del llamado que Dios le hizo y también lo aplica a todos los demás. Ahí está, ¿lo ven? Llamados del Señor. Y fíjate en 1 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, solo apúntalo, de nuevo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Casi en la mayoría de sus cartas, de sus epístolas, él comienza hablando de que él fue llamado. 1 Corintios 1:1. Entonces, él no puede decir que es un título, ¿no? Nadie puede decir que es un título. Significa que es llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol. De hecho, cualquier llamado al liderazgo, a ser pastor, a ser diácono, no es un llamado a la ligera. No es un título. Y el problema es de que muchos hombres en las iglesias lo consideran como un título. Mira, por favor, si eso fuera así, entonces lo demás es lo de menos, ¿no? Pero aquí lo que importa realmente es el resultado de ese llamado.
¿Qué estamos haciendo para Él, no? Desde que somos hijos de Dios, ya tenemos una responsabilidad que hacer. ¿Cuánto más cuando somos llamados a servirle al Señor? Vean 1 Corintios aquí, 1:1. Bueno, ya lo dijimos, pero vean también en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces hay un llamado no solamente a ser parte de la iglesia, sino un llamado a ser santos. Así que lo que estamos viendo es que qué privilegio, ¿no? Qué privilegio formar parte de los santos de este maravilloso edificio. Y no estoy hablando de esta construcción, estoy hablando del edificio que está siendo formado para Cristo, ¿no? Así que lo que estamos viendo aquí en Romanos 8 es un llamado que justifica, un llamado que santifica, un llamado que es notorio en tu vida diaria. Y vean el versículo 9 aquí: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Estamos hablando de 1 Corintios 1:9. Y luego vean el versículo 23 también del capítulo 1. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, dice, qué maravilla, ¿no? Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Todo eso formaba parte en la vida de Pablo, y por supuesto forma parte de tu propia vida. Aquí está otra vez llamado tanto a los judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Ahora sigue esto, escucha, si eres de los llamados, cuando te predicaron a Cristo crucificado, fue con el poder de Dios. ¿Te estás dando cuenta de eso? No te lo hizo ahí un hombre. Fue con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios. Y por lo tanto ese poder y esa sabiduría también la obtenemos en el momento en que recibimos a Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la base de nuestra vida diaria. Por eso constantemente Santiago también te dice: pide sabiduría, y el cual te dará ¿qué? Abundantemente, ¿no? Pide sabiduría. Entonces, Dios te da poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿En qué sentido el poder? En el momento que el Espíritu Santo entra a tu vida, cuando tú te conviertes en cristiano. ¿Se acuerdan? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, y hasta en lo último de la tierra. Bueno, ahí está. Entonces, esto es lo importante, que Cristo nos otorga ese llamado y nos otorga ese poder y esa sabiduría. ¡Qué maravilla! Entonces, este es un llamado para ser parte de la iglesia. Y mira los versículos 26 y 27 aquí mismo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No, hay dos veces la palabra escogió. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí estamos, ahí está nuestra vocación. Hermanos, es una vocación basada en el hecho de que Dios te ha escogido. Dios te ha llamado porque te ha elegido. Y el versículo 30 también lo resume diciendo: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cristo es sabiduría, Él te justifica, te santifica. Primero te hace un llamado. Vienes a ser redimido, vienes a ser justificado, vienes a ser santificado. Y luego viene el proceso de la santificación, ¿no? Nos ha predestinado para eso. Cuando Él nos predestina, pues obviamente hace todo un trabajo completo, ¿no? Cuando Él nos llama, te hace un trabajo perfectamente completo y bien desarrollado.
No es como nosotros los humanos, ¿no? Todo lo dejamos a medias, ¿no? Cualquier cosa la podemos dejar a medias en un momento dado. Él no. Él hizo un trabajo completo desde que te predestina, desde que estás en el programa de Dios, desde antes de la fundación del mundo que Él te eligió, definitivamente estás en su programa y por lo tanto viene el proceso en el que entramos todos para ser parte del cuerpo de Cristo, porque es un cuerpo específico. La iglesia debe ser llamada a santidad, a que seamos diferentes a todo el resto de la humanidad. Entonces, ahí está un proceso completo, desde que nos ha elegido hasta ahora. Y ahí está hasta la plenitud, ¿no? Se pudiera decir, su gracia se extiende hasta la plenitud, hasta que estemos en su presencia. Sin embargo, miren lo que ha sucedido con los Gálatas, y aquí choca a veces con nuestro entendimiento, ¿no? Porque vemos a los Gálatas, unas personas que habían comenzado muy bien, aparentemente, según aquí la Escritura, pero luego tomaron un rumbo distinto, ¿no? Vean en el 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Ahí está nuevamente la palabra, ¿no? Por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los Gálatas estaban vagando ahí, estaban siendo desviados por algunos falsos maestros, a pesar de que eran creyentes, y ese llamado de Dios fue precisamente para que se establecieran en la verdad y no sean movidos de ninguna manera de su fe. Y había muchos ahí, falsos maestros, que estaban enseñando otro tipo de enseñanza, y entonces Pablo se maravilla, dice, estoy maravillado, pero obviamente negativamente, ¿no? Y lo que está diciendo es que si Dios te llama, si Dios te convoca a través de la gracia de Cristo, ¿cómo es posible que anden tan lejos de la verdad? Suceden dos cosas, ¿no? O están realmente siendo demasiado distraídos y demasiado descuidados con su vida espiritual, o sencillamente no son, ¿no? Eso es lo que creemos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sigan un evangelio distorsionado? Miren, ¿saben qué? Hay muchos que están siguiendo un evangelio distinto, diferente. ¿Por qué? Porque el evangelio que se les había predicado por medio del apóstol Pablo había sido contundente en el poder de Dios. Dice en el 1:11, mira, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que la revelación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Miren el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, qué maravilla, ¿no? Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, ahí está toda la historia que Pablo está contando acerca de su ministerio. Entendió él que él estaba agarrado realmente por el cuello, o sea, estaba atrapado en este sentido por Dios. Y entonces un día despertó y por decir así, salió de esa, estaba encasquillado en las leyes y en las tradiciones de sus parientes y de sus amigos y de su familia, de sus padres. Pero un día Dios lo llamó por su gracia y él se negó. No se negó, no tenía por qué.
Entendió que Dios lo estaba llamando, y mira lo que en Efesios dice aquí, en Efesios capítulo 4, 1, ¿se acuerdan? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces estamos hablando, fíjate, desde el principio, eres elegido, eres llamado. Una vez que eres llamado, eres justificado o redimido, que es lo mismo. Y una vez que eres justificado, ¿eres qué? Santificado, ¿no? Y una vez que eres santificado, ¿qué dice aquí en el 4.1? Que andes de acuerdo a la vocación con que fuiste llamados. No es estar en Cristo no es un título, no es un nombramiento como también en algunos líderes lo vemos, no, es un llamado para ser distinto, para ser verdaderos representantes, embajadores de Cristo. ¿Qué hace la embajada? La embajada representa a su país, ¿no? Y la defiende por encima de todo. Y nosotros como cristianos también somos representantes de Jesucristo y debemos ser distinto. Entonces, ¿qué es lo que está Pablo diciendo aquí? Con la vocación con que fuisteis llamados, un llamado general es ver si vienes o no vienes. Esto no puede ser un llamado que se puede tomar o dejar. O has venido o nunca has venido. Así de simple, así de sencillo. O has venido, o has acudido, o aunque estés aquí, no has querido. Bueno, vamos a terminar. Van a decir ustedes, ¿por qué tan pronto? Me tengo que ir. Voy a ir a Toluca. Hay una ordenación, por cierto, de ancianos allá. Y se quedan en buenas manos con el mensaje. Entonces, el siguiente domingo vamos a ver, es un llamado a una santificación. Realmente lo vamos a ver más de cerca, vamos a escudriñar más la Escritura para ver ese llamado a la santificación del cual tampoco podemos negarnos. ¿Ok? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su dirección y les pido a todos que oren por la iglesia de Toluca también, por Fernando, por los que van a ser ordenados, por un servidor. Eterno Dios, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu benevolencia, por tu misericordia, por ese llamado maravilloso que has hecho a nuestras vidas. Y así como estás haciendo un llamado a esos hombres de Dios también que están siendo convocados a ser ancianos allá en Toluca, yo te pido, Señor, que sea también contundente en la vida de ellos, en la vida de Fernando, para comenzar. Y por supuesto, en la vida de estos hombres que también van a ser ordenados. Úsanos, Señor, para tu gloria. Úsalos a ellos, por supuesto, que sean ellos dignos representantes de ese llamado. No podemos representarte a ti de una manera mediocre, de una manera oculta, de una manera sucia. No, Señor, tenemos que representarte a ti, buscamos honrar tu nombre. Así que llévanos con bien, Señor, hasta aquella ciudad y que se manifieste tu presencia ahí en el momento de la ordenación. Y todo te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.